¿por qué nuestro Señor Jesús entonces no ha venido? Pues bien, hermano, la sierva del Señor nos dice que la mundanalidad también hoy juega un papel importante. Miren, hermanos, yo puedo llegar al grupo cada sábado y llegar vestido muy pulcro y decir, hermanos, miren que he mejorado mi manera de vestir porque la sierva del Señor aconseja esto, y como yo estoy por el mensaje de los 3 ángeles, bueno, yo he decidido ya vestir diferente. Amén, diremos, hermanos. Y he cambiado hábitos en mi alimentación, hermanos. Ya no como carne, ya no como esto, ya no tomo aquello. Y muy bien, hermanos. Los hermanos dicen, qué bueno, mi hermano, lo felicitamos. Hermanos, pero si ustedes pudieran vivir una semana conmigo en mi casa, quizás ustedes darían cuenta, hermano, cómo es la realidad de mi hogar. ¿Saben? Un hermano en uno de los estados de la República que dijo, cuando se le visitó, dijo, hermanos, a mí me da, una hermana dijo, me da mucho gusto que ustedes vengan a visitarnos. ¿Y saben por qué me da gusto? Dice, porque cuando ustedes vienen, ay, mi esposito es bien lindo conmigo, bien atento, bien amable, no nos dice nada, no nos levanta la voz, a mis hijos los trata muy bien. Pero cuando ustedes se van, ay, hermanos, la cosa cambia, es áspero. Estamos hablando de hermanos de sostén propio. Hermanos, ¿cuánto realmente hemos corregido aquellas cosas? No para dar una apariencia externa, hermanos, sino realmente un cambio genuino y profundo en nuestras vidas. Sierva el Señor, hermanos, advirtiendo eso, nos dice que esas justamente son razones que todavía nos tienen aquí en la tierra. Y luego agrega, hermanos, la falta de consagración. Hermanos, creo que nadie exentamos aquí de vernos involucrados en esta reunión. ¿Cómo está nuestra consagración al Señor, hermanos? ¿Cómo? Hace un momento que recordábamos cómo vivieron aquella gente que esperaba la venida del Señor para 1844, hermanos. Esa gente estaba metida en el estudio, hermanos, y no querían que hubiera una mancha en su vida que pudiera impedirles encontrarse con su Señor. Hermanos, pero hoy nos estamos destrozando unos a otros. Y unos a otros murmuramos y hablamos y nos señalamos, y aún en sostén propio los de allá y los de acá, y estos tienen la razón y estos no, y estos son esto y estos son otro. Ay, hermanos, no de balde dice la sierva del Señor, las contiendas entre el profeso pueblo de Dios. Dedicamos más tiempo, hermanos, a observar en qué falla mi hermano, en observar en qué tengo que corregir mi vida. Y esto, hermanos, impide que nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra. Por increíble que parezca, hermanos, la sierva del Señor nos dice que esas contiendas que se realizan entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza por tantos años. Saben, hermanos, nos toca visitar algunos lugares y al visitar algunos grupos, frecuentemente encontramos que muchos hermanos no han superado todavía una etapa crítica en la que se sienten ya perseguidos desde ahora. Y algunos hermanos todavía siguen observando día con día qué está pasando en la organización, qué está haciendo mal el pastor fulano, qué está haciendo mal la organización, cómo está la vida de fulano sutano. Y luego voltean de ese lado, es que los de grupos de sostén propio de tal zona están haciendo esto. Y te va con otro, hermano, y cada quien está hablando mal del otro y del otro. Es que estos están mal por aquí, es que estos son esto, es que estos son lo otro. Sí. Pero saben, hermano, lo triste del caso es que los argumentos que se dan, lo que uno escucha, no es algo bíblico. Difícilmente se acerca un hermano y dice, ¿sabe qué, hermano? Mire, yo noté que los hermanitos, pues quizás están entendiendo mal la escritura porque la sierva del Señor dice aquí esto y la Biblia dice aquí esto. No es ese el señalamiento, hermanos. El señalamiento tiene que ver con la vida de la persona. No tanto, hermanos, con lo que la persona está enseñando o no enseñando. Cuando una persona se levanta y entonces está diciendo algo que va contra lo que nosotros creemos, hermano, entonces podemos hacer un señalamiento. A ver, hermano, eso que usted está enseñando es incorrecto por esto, por esto.
pero estamos señalando el mensaje que el hermano trae. Pero hoy la tendencia es señalar la vida de la persona sin siquiera haber comprendido el mensaje que la persona trae. Por la sierva del Señor, hermanos, nos dice que quizá todavía tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido, hermanos, a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe de añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Hermanos, ¿cuál era el plan de Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿En cuánto tiempo Él pensaba meter a su pueblo a la tierra prometida? ¿En cuánto tiempo? ¿En 40 años, como sucedió? No, hermanos, no. Ese pueblo tuvo que deambular por el desierto mucho más del tiempo que Dios se había propuesto. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en una constante rebeldía para con Dios. Y la historia, hermanos, se repite. El anhelo del Señor, hermanos, es que su pueblo ya esté, hermanos, en casa. Pero el pueblo sigue todavía, hermanos, con una tendencia que impide que el Señor pueda cumplir esa promesa, hermanos. Dice la sierva del Señor en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 271. Lo experimentado en lo pasado se repetirá en lo porvenir. Las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios, y así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuera posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. Ahora, hablando de otro tema, hermanos, la sierva del Señor nos dice que justo antes de que nuestro Señor aparezca, sumado a la condición que vivimos en lo que ya hemos leído, también habremos de enfrentar otro problema, hermanos, que el enemigo se va a esforzar por confundir al pueblo de Dios. Y saben, hermanos, hoy no estamos viviendo eso. No hay día, hermanos, en que no se levante por ahí una voz y que diga: es que ahora están mal incluso los de esos templos porque hemos dejado de hacer esto. Miren, hermanos, hemos escuchado tantas cosas. Unos dicen: bueno, es que tenemos que estar guardando las fiestas. Si no estamos guardando las fiestas, entonces estamos incumpliendo el mandato de Dios. Otros dicen: bueno, es que ya empezó el juicio de los vivos y el pueblo adventista ha renunciado, ha abandonado un mensaje. Y otros otra idea, y otros que tienes que pronunciar nombres en hebreo para dirigirte a Dios o a Jesús. Y tantas ideas, hermanos, tantas ideas. Y saben, lo triste del caso es que muchos hermanos están tan acostumbrados a recibir novedades que cuando escuchan algo novedoso y ven que la persona lo está presentando con Biblia y Espíritu de Profecía, lo aceptan. Lo aceptan. Yo recuerdo, hermanos, hace algunos años que hubo por ahí una persona que empezó a poner una fecha para la venida del Señor Jesús. Y se dijo que el 15 de Tishri, Jesús nuestro Señor habría de venir. Y era un adventista, el séptimo día. Y muchos creyeron en ese mensaje. Y de primera mano, porque conocen una persona que estuvo en ese movimiento, hermanos, la gente quedó tremendamente chasqueada. Y sin embargo, la persona presentaba sus temas con Biblia y Espíritu de Profecía. Después, esa persona empezó a renegar del Espíritu de Profecía y terminó quemando los libros del Espíritu de Profecía. Lo último que le escuché decir, que ya no creía en los escritos del apóstol Pablo. No sé a dónde llegará esa gente, hermanos. Pero el enemigo se esfuerza por crear en la mente de los hombres, hermanos, una falsa comprensión de los mensajes, metiendo falsas teorías. Y de eso es justamente lo que queremos hablar. Por eso la sierva del Señor hablaba acerca de la incredulidad, hermanos. La incredulidad. ¿Saben? El pueblo adventista, hermanos, ha atravesado por mucho tiempo por la incredulidad, no solo entre los miembros, sino también entre gente que ha estado dirigiendo las instituciones adventistas. Y lo que en un momento se creyó como una verdad, llega un momento cuando muchos dicen: no, ya no creo eso no es una verdad. Y algo en lo que el enemigo ha logrado meter gran incredulidad es en el tema del santuario.
En el tema del santuario, el enemigo ha logrado meter mucha incredulidad. ¿Sí? Vamos a leer algo, hermanos, de lo que ha pasado en la historia del pueblo adventista, para que veamos si ha habido incredulidad o no entre el profeso pueblo de Dios. Por ejemplo, rápidamente, hermanos, vamos a ver la experiencia de algunas personas. Tenemos el caso de este hombre, de Dudley McConroy, que casi por 40 años, hermanos, la doctrina del santuario tuvo una aceptación más o menos general entre los adventistas. Pero para 1887 este hombre, ministro adventista, expone su desacuerdo con algunas posturas adventistas, entre ellas el santuario. ¿Y qué hace? Deja el adventista. Un hombre que había aceptado la doctrina del santuario gradualmente deja de creer. Hay incredulidad en aquello que había aceptado. El enemigo gana terreno en su mente y el hombre abandona el adventismo. Enseguida publica un libro, que dice, el libro se llama Mi renuncia al adventismo del séptimo día. Y en ese libro, hermanos, lo publica para advertir a la gente los supuestos errores del adventismo. Un hombre que había ocupado puestos importantes dentro de la iglesia abandona el adventismo y entonces publica un libro y dice, por esto abandona el adventismo. Y ese abandono fue en torno a la comprensión del tema del santuario. Posteriormente, hermanos, otro hombre, Bellinger, en el año 1905, era el administrador encargado de la misión irlandesa. Nunca había mencionado en público sus dudas y puntos de vista sobre el santuario, que finalmente le llevó a renegar de la fe adventista. ¿Sí? Y después, hermanos, de alrededor de 20 años como ministro ordenado misionero en el extranjero y con el tiempo instructor bíblico en la Escuela Superior de Avonlea, en Australia, Fletcher renunció voluntariamente al ministerio en 1930 bajo el argumento de los errores adventistas sobre la doctrina del santuario. ¿Notan? Cómo el enemigo ha introducido ciertas ideas en hombres que han ocupado puestos importantes, por así decirlo, dentro del movimiento adventista, y logra introducir incredulidad en la mente de ellos. Pero hay una constante. ¿Saben en dónde ha sido más atacado el pueblo adventista? En el tema del santuario. El tema del santuario. La gente no dejó el adventismo por alguna otra doctrina. Dejan el adventismo porque dicen, no es correcta la comprensión adventista acerca del tema del santuario. ¿Sí? Luego tenemos a Luis Conradi. Este sirvió fielmente a la iglesia durante 50 años, 52 años, gran parte del tiempo como vicepresidente de la Conferencia General para la División Central Europea. También objetaba el tema del santuario y en 1931 abandona el adventismo. Uno más. Y uno muy conocido. Uno muy conocido, que todavía sigue causando estragos con sus escritos. Desmond Ford comenzó a encontrar en 1945 problemas exegéticos con la interpretación tradicional adventista de Daniel 8:14, el santuario y el juicio investigador, llegando finalmente a sus consecuencias lógicas en el abandono de la fe adventista histórica. Durante su larga permanencia como director del Departamento de Teología en Avonlea, el Colegio de Australia, preparó a mitad o más de los ministros en Australia. En las aulas de clases y mediante su influencia personal, inspiró a miles de jóvenes para adoptar los errores de la nueva teología que ha impregnado bastante la mente de los ministros de Dios en la actualidad, para socavar la verdad de los pioneros. ¿A cuánta gente influenció Desmond Ford? Miles de jóvenes, estudiantes de teología. Esos hombres salieron como pastores, llegan a sus iglesias, hermanos, y llegan a sembrar ya también esa ideología dentro de las iglesias. Vaya que el enemigo ha hecho su obra, hermanos. Vaya que el enemigo ha hecho su obra respecto al tema del santuario. La sierva del Señor escribe, hermanos, en lo futuro se levantarán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías tales como la doctrina de que no hay santuario. Hermanos, el pueblo adventista, los grupos de sostén propio hoy están exentos de que se les ataque el tema del santuario. No, hermanos, no. Este es uno de los puntos que inducirán a algunos a apartarse de la fe.
¿Dónde podemos encontrar seguridad si no en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Aquí hay algo interesante, hermanos. Miren lo que la sierva del Señor dice, que en lo futuro el enemigo seguiría esforzándose por meter tropiezo al pueblo de Dios en lo referente al tema del santuario. Y la sierva del Señor dice, bueno, si se trata de ese tema, ¿dónde podemos encontrar un terreno sólido? Dice aquí, en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos, ¿qué? 50 años. Es decir, si usted quiere tener una comprensión del santuario cabal, usted tiene que entender cómo comprendieron nuestros pioneros el tema del santuario. Hoy día circulan muchas interpretaciones sobre el tema del santuario, hermanos, pero las mismas están también impregnadas con mucho error. Tenemos que volver a los escritos, volver a entender cómo comprendieron nuestros pioneros el tema del santuario, y allí, hermanos, estaríamos pisando un terreno sólido. Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario y degrada las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga la mente carnal. Elimina su poder rector de los corazones de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para invalidar las verdades de la expiación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. De ese modo extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo diferente y que ha dado significado y poder a nuestra obra. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados. ¿Recuerdan lo que decía la sierva del Señor al principio, hermanos? La falta de consagración es otro de los problemas que el pueblo enfrenta. Acá dice que muchos hermanos que en algún momento profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados, por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos van a abandonar la fe? Muchos. Muchos, muchos hermanos. Vaya, uno se pregunta, wow, de por sí el grupo, el movimiento Sostén Propio, bueno, está tomando fuerza, gracias a Dios, está creciendo, pero no somos un ejército. Y cuando uno lee esta declaración de la hermana Juárez dice, wow, no somos muchos, pero aún así la sierva del Señor dice que muchos todavía van a abandonar la fe. Así que entonces, hermanos, nada más usted vaya pensando con cuántos va a quedar ese ejército del Señor. Muchos van a abandonar la fe, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, y llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descargar las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Quiero hacer una aclaración aquí, hermanos. La sierva del Señor nos deja ver que quien ha de ser los más fuertes enemigos de la verdad serán hombres, hermanos, de talento y elocuencia que un día se gozaron en la verdad. Y entonces esto nos hace pensar, a ver, hermanos, ¿qué sucedería si en este momento la gente que usted identifica como quien liderea su grupo o grupos de repente dijera, hermanos, estamos equivocados en esto, y le empieza usted a meter la idea de que no hay tal cosa como el santuario? Si usted siempre dependió de esa persona, si usted en lugar de tener su Biblia para estudiar siempre ponía un disquito para ver qué decía tal persona, ¿qué sucedería si esa persona un día le dice, ¿sabe qué? Estamos equivocados? Hermano, lo lógico es que usted va a hacer caso, porque es la persona en la que usted siempre ha creído que está diciendo lo correcto. Esa es la gente, hermanos, que en algún momento nos va a enfrentar oposición. Pero no es gente cualquiera, dice hombres de talento y elocuencia,
Gente, hermanos, que ha profundizado en el estudio de la Biblia, es la que en un momento va a dar la espalda y va a decir, hermanos, a ver, ahora yo les cuestiono. ¿Y con qué argumentos nos vamos a poder defender nosotros? Si siempre dependemos de lo que él decía. Esa es la gente, hermanos, con la que vamos a tener que lidiar. Como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar, dice la sierva del Señor, hasta que entendamos claramente que el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y Juan. Cristo en su santuario, página 22. Nuestra comprensión del santuario, hermanos, se limita generalmente solo al día de la expiación. Y eso, a medias. Miren, hermanos, yo recuerdo en cierta ocasión en una reunión que estuvimos presentes, se anunció que un hermano iba a dar un tema sobre el santuario. Y tras de mí, no volteé a ver quién era la persona, pero sí escuché comentar de una persona que dijo, eso ya lo sabemos. Hermanos, saben, dentro del profeso pueblo de Dios hay arrogancia. Creemos que ya nadie nos va a venir a enseñar nada del santuario, porque como ahora soy de sostén propio, ya me sé todo el santuario. Y pensamos que el santuario solo es el día de la expiación. Ya no sé todo el tema del santuario, hermanos. La sierva del Señor dice el tema del santuario. En otra parte sí nos aclara también que especialmente debemos poner una atención en el día de la expiación. Pero como pueblo, ¿qué tanto podemos estar capacitados para responder de nuestra fe sobre el tema del santuario? Miren, hermanos, hace algunos años, cuando usted iba a predicar el mensaje, usted llegaba con su Biblia y usted hablaba de la verdad del sábado. El mundo evangélico se preparó y le decía, no, es que es el domingo por esto y por esto. Y le daban a usted una serie de textos bíblicos. Pero el adventista siempre estaba bien preparado y decía, no, hermano, es el sábado y el adventista tenía los argumentos para defender su postura sobre el sábado. Si usted iba a hablar sobre algún otro tema, el adventista estaba bien preparado para el tema, ¿sí? Pero saben, hermanos, el adventista generalmente nunca encontró oposición en cuanto al tema del santuario, abiertamente, por decirlo así. Pero en estos últimos días, hermanos, se está viendo que el mundo evangélico, hermanos, incluso, se está preparando sobre el tema del santuario. Pero no que lo estén comprendiendo como realmente debe ser comprendido, sino que se están preparando para echar abajo el argumento que el mundo adventista presenta. ¿Saben? Tenemos la experiencia y hay un audio, hermanos, que en algún momento a través del hermano Pedro lo vamos a pasar para que ustedes lo puedan escuchar, de una capacitación que se da recientemente en una iglesia evangélica. Viene un orador de los Estados Unidos, un hombre que se ve que está preparado, y el punto es, ¿por qué los adventistas del séptimo día están equivocados en su comprensión del santuario? Y saben, hermanos, le bastaron al tipo 2 versículos del libro de Hebreos, 2, para desprender todo un mensaje de hora y media en el que, en su entender, hace trizas la comprensión del santuario que tiene el movimiento adventista. Pero eso no fue lo triste, hermanos. Cuando tomamos esos versículos y les preguntamos a algunos hermanos, oiga, hermano, ¿qué opina usted de estos versículos? ¿Saben cuál fue la sorpresa? Yo recuerdo de un hermano que dijo, hermano, entonces estamos equivocados. Entonces estamos equivocados, dijo. Qué facilidad, hermanos, con qué facilidad el enemigo logra perturbar las mentes. Y quiero dejar aquí claro, no voy a entrar en ese tema, hermanos, pero sí quiero dejar para que ustedes lo vayan considerando. Hoy día la modalidad que se van a encontrar es la siguiente, hermanos. En el libro de Hebreos, cuando usted lee el libro de Hebreos de principio a fin, la objeción que le están poniendo es la siguiente. El apóstol Pablo deja a través del libro de Hebreos claro que Jesús, en el momento en que asciende al cielo, entra como sumo sacerdote al lugar santísimo. Y no es un versículo el que le van a citar varios, hermanos. Y entonces le dicen, tú estás diciendo que en 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, pero el apóstol Pablo deja ver en Hebreos que tal cosa no existe. Y son repetidos textos, hermanos.
en donde dice, mira, aquí ya lo presenta como sumo sacerdote, y no es 1844. Y no solo lo presenta como sumo sacerdote, dice que entró al lugar santísimo. Y entonces el adventista que cree que ya sabe todo, dice, eso es un error en la Biblia. Es la versión de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Se va a llevar la sorpresa que le van a sacar la versión 909, incluso le van a agarrar la King James, y le dicen, mira, y entonces cuando el adventista lee eso, dice, ¿y ahora qué digo? Y eso está entrando, hermanos. Hoy está entrando un tremendo ataque sobre la comprensión del tema del santuario, utilizando el libro de Hebreos. En algún momento quizá podamos presentar una presentación sobre dicho tema. No es el tema que nos ocupa hoy, pero sí quisimos mencionar esto para que comprendamos, hermanos, cómo el enemigo está atacando hoy día el tema del santuario. Vamos a analizar un poquito del santuario, hermanos. No vamos a dar un seminario, aunque el tema se prestaría para bastante, pero vamos a dar solamente algunos tópicos, hermanos, que consideramos importantes que tengamos en la mente respecto al tema del santuario. Vamos a ver, hermanos, el santuario del Antiguo al Nuevo Testamento. Vamos a estar utilizando nuestras Biblias aquí, hermanos, y vamos a leer ahí en el libro de Génesis, el capítulo 2, versos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17 dice lo siguiente: mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Había una promesa o había una condición de Dios. Le dice, mira, a estos árboles tú no puedes comer todo lo que hay aquí, pero de este árbol yo me lo aparto, de este árbol no puedes comer, porque el día que tú comas de él, ¿qué iba a pasar? Morirás. Y entonces surgió una pregunta: ¿por qué no se murieron Adán y Eva el día que comieron del fruto? Y saben, hermanos, cuando hice yo esta pregunta un día en un grupo de sostén propio, me sorprendió la respuesta. La respuesta fue: sí murieron espiritualmente. ¿Saben dónde he oído mucho esa respuesta, hermanos? Esa respuesta usted la va a encontrar en la teología católica. La teología católica dice, sí se cumplió porque murieron espiritualmente. Esto fue así. El día que de él comieres, ciertamente morirás, dijo el Señor. Pero Adán y Eva comieron y no murieron ese día. Hermanos, pues es que nosotros tenemos que seguir leyendo qué es lo que ha sucedido aquí con Adán y Eva cuando han comido de ese día. Adán y Eva, hermanos, no comprendían lo que entrañaba la muerte. ¿Cuándo habían visto muerte Adán y Eva? Nunca. Cuando Dios le dijo, el día que tú comas ciertamente morirás, Adán pudo pensar, ¿morir? ¿Qué es morir? ¿Qué es la muerte? Suena que es algo malo, porque si Dios me está diciendo que soy obediente, me va a ver bien, pero que si como voy a morir, entonces me suena que la muerte debe ser algo no tan grato. Pero nunca había visto la muerte, Adán, hermanos. Nunca lo había visto. Cuando miró al animal que había de proveerle su piel para vestirlo, debió quedar profundamente impresionado al mirarlo en agonía y desangrando. Empezó a comprender, hermanos, que a menos que el animalito muriese por él debía morir como ahora veía morir al animal hacerlo. Y entonces, hermanos, quiero que piensen en Adán, que nunca ha visto la muerte y ahora tiene que tomar un animal, el animalito de la creación. Y entonces Adán no solo tiene que tomar ese animalito, sino que tiene que darle muerte. Yo no sé, hermanos, si ustedes han experimentado alguna vez eso. ¿Alguien de ustedes le ha dado muerte a algún animalito, algún borreguito? Cuando usted comía carne, ¿verdad? Porque podían comer de carne. Pero cuando te hace sus barbacoas, hermanos, yo no sé si usted experimentó la sensación de degollar alguna vez a un animalito. O cuando te comía su pollito. Guajolote. Su guajolote. ¿Usted experimentó eso alguna vez, hermano? ¿Te le tocó matar a un animalito? ¿Cómo hace el animal, hermano, cuando está muriendo? Sí, varias veces. ¿Cómo hace el animalito cuando usted le pasa el cuchillo? Pobrecito, pues retuerce, se convulsiona, se ¿no? convulsiona, sí. Y yo recuerdo, hermano, cuando yo niño, que mi abuelita nos ponía a agarrarle las patitas y las salidas al animalito, y yo volteaba para no ver eso, hermano, porque eso es horrible, de veras.
y le pasaban el cuchillo al animal y se sentía, hermano, como el animalito se estremece. Literalmente la vida de a poco se le está yendo. Quiero que piense usted, hermano, lo que experimentó Adán cuando tiene que tomar ese animalito, tiene que cortarle y literalmente ver, hermanos, cómo el animalito se estremece y muere, inofensivo. ¿Ustedes creen que Adán olvidó eso, hermanos? Esa imagen, esa impresión, hermanos, seguramente quedó en la mente de Adán por siempre. Y entender que era por culpa suya que ese animalito tenía que estar muriendo así. Pero no terminó ahí, hermanos. Con la piel de ese animalito, ahora Dios, ¿qué hace? Lo viste. Lo viste. Y usted puede decir, bueno, se acabó el problema. Pues ya, Adán quedó perdonadito, Dios lo vistió y ya se va a dar bien contento, bien feliz. No. Si usted hubiese sido Adán, usted hubiese sido Eva, quiero que piense, hermanos, ¿qué le habría recordado esa piel que usted llevaba puesta? Porque antes usted no llevaba puesto eso. Entonces ahora que usted lleva puesta esa piel, cada que usted toca esa piel o ve esa piel, ¿qué le recordaba? La muerte de un animalito. Le recordaba esa escena cuando el animalito se estremece. Esa piel, hermanos, le recordaba su pecado, pero también, hermanos, le recordaba la salvación de la condenación del pecado. Cada que Adán miraba esa piel, recordaba, fue por mi culpa que este animalito tuvo que morir. Pero también le recordaba que gracias a que ese animalito había muerto, él estaba con vida. Que de no ser así, quien habría tenido que morir hubiese sido Adán. Entonces Dios desde el principio, hermanos, desde el mismo principio en el libro de Génesis, nos está dando lecciones ya de lo que habría de venir a ser el tema de ¿qué? Del santuario. El tema del santuario. Y así lo está haciendo con Adán. Aún cuando cuando debían ser expulsados del Edén, Dios les provee abrigo antes de despedirlos. Si bien ha de apartarlos de sí, han de llevar consigo la prenda de su amor, evidencia de que Dios se interesa por ellos a pesar de su pecado. Porque cuando Dios expulsa a Adán y Eva, hermanos, del huerto del Edén, ellos ya saben cómo, con una prenda. ¿Quién hizo la provisión de esa prenda? Dios. Hermanos, cuando llega el invierno y usted manda a sus hijos a la escuela muy temprano, ¿cómo es que los manda? Bien abrigaditos, ¿verdad? De su bufanda, su chamarrita, y quiere que sus hijos vayan abrigados para que no sufran la inclemencia del tiempo. Queridos, Dios sufrió, hermanos. Dios le duele en su corazón tener que sacar de ese hogar a la primera pareja, pero no los expulsa así como así. Llevan una prenda, hermanos, que Dios mismo provee y que les ha de recordar que a pesar de todo, Dios les ama y está interesado en ellos. Dios está dando lecciones en cada cosa que está haciendo ahí para con Adán y Eva. Y luego entonces, hermanos, vamos a ver ahora el pecado y la relación con el hombre. Continuando con esta familia, hermanos, Adán y Eva. Viene ahora Dios y dicta una sentencia. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios viene, hermanos, llama a Adán y está también la serpiente, el enemigo que ha engañado, y Dios empieza a ajustar cuentas. Y dice entonces el Señor, yo voy a poner ¿qué? Una enemistad entre ti y ¿quién? Y la mujer. Hermanita, a ver, dígame usted tiene enemigos? Yo creo que no. Espera. Pero, ¿qué es un enemigo? A ver, ¿cómo sería el trato con un enemigo? Usted no los tiene seguramente, pero a lo mejor conoce a alguien que tiene enemigos. ¿Cómo es el trato entre dos enemigos? Pues siempre se procuran hacer el mal. Siempre se están procurando hacer el mal, ¿verdad? O al menos uno de ellos siempre está ahí queriendo vengarse del otro. ¿Qué más? ¿Cómo se tratan dos enemigos? ¿Qué dicen? Oye, te invito, ¿no? Toma un cafecito, un refresquito y vamos a platicar nuestras cosas. Así se dicen los enemigos, ¿no? O se llaman por teléfono, hola enemigo, ¿cómo amaneciste tú? Buen día. Así es el trato entre los enemigos. ¿Cómo es, hermano? No hay una relación. Están separados, están distanciados, no hay relación.
Y lo que Dios está diciendo, hermanos, aquí es, voy a poner una, ¿qué? Enemistad entre ti y la mujer. Así que Dios espera desde el principio, hermanos, que entre su profeso pueblo y el enemigo haya, ¿qué? Una enemistad, una separación, no una armonía, no un coqueteo. Dios dice, yo voy a poner una enemistad. Pero hay las cosas, hermanos, como que parece que al cabo de los años, como que ya hemos ido limando asperezas con nuestro enemigo. Y ya de repente lo invitamos hasta como que meta su música a nuestra casa, como que meta su manera de pensar, su trato con los hijos, con la pareja, a nuestra casa. Es decir, que hemos ido como que acercándonos ya a nuestro enemigo, ya no lo tenemos tan distante. Ahora ya no parece ser tan enemigo, a veces ya está mucho de su influencia está en nuestros hogares y en nuestras vidas. Pero el Dios original, hermanos, que hubiera una enemistad entre ese enemigo y su profeso pueblo. En Génesis 4:7, hermanos, cuando recordamos la historia ahora de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, Dios pronuncia las siguientes palabras: si bien hicieres, no serás enaltecido; si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. A ver, hermanos, ayúdenme a entender este versículo. Aquí el Señor está hablando del problema del pecado, pero le está diciendo al hombre, mira, el pecado está a la puerta, el pecado está presto. Pero dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo Dios al hombre, hermanos? ¿Quién va a dominar a quién? ¿El pecado al hombre o el hombre al pecado? ¿Quién a quién? A ver, vamos a entender esto. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios ha creado al hombre y ha creado los animalitos y entonces Dios le da la indicación al hombre que le dice, henchíos, fructificaos, multiplicaos, sojuzgad la tierra, ¿sí? Y señoread, ¿sobre qué? Sobre los peces, sobre las bestias. Dios le da al hombre un señorío sobre los animales. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Quién iba a dominar a quién? ¿El animal al hombre o el hombre al animal? El hombre. El hombre al animal. ¿Quién lo estableció así? Dios. Pues la misma palabra Dios utiliza acá y dice, tú te vas a enseñorear ¿de quién? Del pecado. Desde el principio mismo, hermanos, Dios deja claro que aun cuando el hombre va a estar expuesto al pecado, Dios le da al hombre, o Él va a dar al hombre la capacidad de dominar al pecado. ¿Cómo es posible, hermanos, que en lo referente al tema del santuario, hoy escuchamos a muchos teólogos decir, es que no podemos dejar de pecar? Es que el hombre no puede dejar de pecar. El hombre va a seguir pecando y pecando y pecando, y cuando Jesús venga, lo va a transformar y se lo lleva al cielo. ¿Eso es así, hermanos? Queridos, desde el comienzo mismo el Señor en el libro de Génesis está introduciendo el tema del santuario y nos dice, tú vas a señorear sobre el pecado. Tú puedes dominar el pecado. Se trata de que tú vas a controlar y a dominar el pecado, no que del pecado te va a controlar y a dominar a ti. Pero hermanos, ¿esto se ha cumplido hoy? Hoy tristemente, hermanos, el pecado ha tomado señorío sobre el hombre y no el hombre sobre el pecado. Pero desde el comienzo mismo Dios estableció que Él habría de capacitar al hombre para que éste pudiera vencer al pecado. Entonces cuando usted escucha, hermanos, que usted no puede dejar de pecar, que el hombre no puede dejar de pecar, porque eso es imposible, hermano, usted está escuchando a alguien que está echando abajo un principio que fue establecido desde el mismo comienzo de la criatura. Acerca del Señor Jesús, en el libro de Hebreos 1:9 se dice, has amado la justicia y has aborrecido ¿qué? La maldad. Jesús nuestro Señor coqueteaba con el pecado, hermanos. No. Por lo cual te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Sí? Avanzamos, hermanos. Fue por haber pecado que Dios tuvo que expulsar a Adán y Eva del paraíso terrenal, ¿de acuerdo? Pero hoy circula la idea, hermanos, de que no importa que tú estés pecando, de todos modos, Dios te va a meter al paraíso celestial. Miren, si usted
habla con una persona de cualquier otra denominación, la esperanza que tiene es alcanzar el paraíso, la gloria, el cielo, la tierra nueva, como les llamen. Todos queremos alcanzar eso. Pero en la gran mayoría de lugares se le enseña a la gente que no importa la vida que tú lleves, de todos modos, con que tú amas a Dios, o dices que amas a Dios, Dios te va a llevar a ese lugar. No entendemos, hermanos, que fue por pecado que Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén, de ese paraíso. Fue por pecado. Pero hoy la idea es que a pesar de estar pecando, Dios nos va a meter al paraíso. Eso, hermanos, es inconcebible. Ya no puede ser. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué? Ninguno verá al Señor. ¿Qué es primero, hermanos? ¿Primero vemos al Señor y luego nos santifica? ¿O primero es la santidad y luego miramos al Señor? ¿Qué dice el texto? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios espera primero que el hombre alcance un proceso en su santificación para luego poder, ¿qué? Mirarlo. Pero hoy, hermanos, se nos enseña diferente. Pues bien, hermanos, el hombre ha sido expulsado del huerto del Edén. Dios ha quedado triste porque su creación, Adán y Eva, han sido expulsados. Sus descendientes, hermanos, ya no gozaron de aquello que esta pareja vivió en un principio en el huerto del Edén. ¿Sí? Pero Dios, hermanos, no habría de dejar al hombre a su suerte. Coincidió un plan por medio del cual pudiera reunirse con los suyos. ¿Cuál es ese plan? Éxodo 25:8 dice: y harás un santuario para mí y habitaré, ¿qué? En medio de ellos. ¿Dios renunció a la idea de estar con sus hijos, hermanos? No. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del huerto del Edén, hermanos, en ese momento Dios está con tristeza. Pero Dios no renuncia a la idea de estar con sus hijos. Él idea un plan para volver a estar, ¿dónde? En medio de los suyos. Podemos tener una comprensión técnica del tema del santuario. Pero de una comprensión técnica a una vivencia real en nuestras vidas del tema del santuario, hay un abismo de diferencia, hermanos. Cuando nosotros, como profeso pueblo de Dios, en nuestra manera de vivir, no corresponde nuestra vida al ideal que Dios espera de nosotros, hermanos, estamos degradando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es imperativo que busquemos cada uno nuestra consagración. Hermanos, es imperativo que saquemos de nuestro corazón resentimientos, rencores, odios. Es imperativo, hermanos, que nosotros podamos hermanarnos con la demás gente. Esa es la razón por la que el apóstol Pedro nos coloca en una posición en donde nos llama un sacerdocio, porque de nosotros espera justamente eso, vivir a la altura de un sacerdote. Mucho trabajo, hermanos, mucho trabajo. Como vimos y dijimos al principio, más que un conocimiento, hermanos, necesitamos una vida de consagración diaria, hermanos. Dejemos, hermanos, por favor, de señalar las personas en sus errores que tengan. Cada uno tendrá que dar sus cuentas, hermanos. Cuando usted escuche que un mensaje está siendo presentado y ese mensaje no corresponde, usted entonces tiene la libertad para señalar el mensaje, porque es un mensaje equivocado. Pero hoy día, hermanos, más que entender dónde está el error de un mensaje, somos expertos en señalar al mensajero. ¿Recuerdan ustedes cuando se hizo la división del pueblo de Israel? Que por un lado quedan 10 tribus y por el otro lado quedan 2 tribus. Había una razón, y es que el pueblo había venido en una rebeldía, en una apostasía. Y Dios mismo toma la determinación de dividir al pueblo en 2. Por un lado 10 tribus, por otro lado 2 tribus. La pregunta inescapable es, ¿cuál de los dos grupos cumplió la voluntad de Dios?
Cuando leemos el registro histórico, hermanos, vemos que ni los del norte ni los del sur, porque tanto los del norte como los del sur volvieron a caer en apostasía, hermanos. Ya no es tanto que seas del norte o que seas del sur, no es que seas de fulano, de sutano, que tú estés en este grupo, tú estés en aquel. Hermano, si tú o yo, estando donde estemos, el norte o el sur, no estamos cumpliendo la voluntad del Señor en nuestra vida, hermano, estamos igual o peor que cuando no conocíamos estas verdades. Porque cuando usted y yo estábamos en la AR, como solemos decir, hermanos, quizá ignorábamos todas estas verdades y eran pecados. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero seremos justificados igual ahora que conocemos esas verdades y que con una mayor capacidad de comprensión en el tema del santuario seguimos igual. No, hermanos, recuerde, el trato de Dios no es el mismo. Quiero leer lo que dice el libro de Hebreos en su capítulo 10, verso 26. Dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, si nos enorgullecemos ahora porque Dios tuvo a bien darnos el conocimiento de ciertas verdades que hasta hace unos años ignorábamos, hermanos, también debemos estar preocupados porque debemos vivir a la altura del conocimiento que Dios nos ha venido dando. En base a la luz que hemos recibido, hermanos, es nuestra responsabilidad de vivir. Porque cuando alguno peca voluntariamente, dice el apóstol, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados de tal persona. ¿Qué responsabilidad tenemos, hermano? Yo no sé quién vaya a escuchar este mensaje. Yo no sé si usted, hermano, que lo esté mirando, lo vaya a mirar, esté atravesando algo como esto. El propósito de este tema no es señalar a una persona en particular, es señalar a este servidor y hacerle recordar que debe buscar su consagración diaria. Ofrecer primero aquellas cosas en sacrificio. Un sacrificio, hermanos, era algo que se tenía que morir, ¿verdad? Porque cuando traían un animalito al santuario, no era nada más de que lo atragantaban, era sacrificio porque tenía que ser muerto. Y aquellas cosas, hermano, que en mí no están acordes a la voluntad del Señor, deben ser ¿qué? Muertas. Deben ser sacrificadas, hermanos, aquellas cosas. Esas tendencias que tengo carnales deben ser sacrificadas. Para que una vez sacrificadas esas tendencias carnales, yo esté en condiciones ahora de ir y anunciar a otros las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. De otra manera, yo querría enseñarle a otros las virtudes de aquel que intentó sacarme de las tinieblas a su luz admirable, pero que por mi voluntad yo no quise ceder. Hermanitos, de corazón los invito para que nosotros retomemos nuestra vida espiritual en consagración, hermanos. Tome usted su Biblia cada mañana, busque a Dios en oración cada mañana, hermanos, pero ahora no se ponga a leer, ahora verdaderamente póngase a escudriñar la palabra del Señor. Y si hoy aprendimos algo, aunque sencillo en la Escritura, hermanos, vivamos lo que hoy aprendimos. Si viviéramos todo lo que leemos, hermanos, estaríamos muy adelante en la predicación del mensaje. Que Dios bendiga su palabra.